Precedente Judicial y Federalismo, que estará a cargo de la doctora Sandra Gómora Juárez y el doctor Ricardo Sepúlveda Higuinis, de quien se leerá su síntesis curricular. Doctora Sandra Gómora es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado por la Facultad de Derecho de la misma universidad. Actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el área de Filosofía y Teoría del Derecho y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Coordinadora del Diplomado Derecho para no juristas en el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas, que cuenta con su 8ª edición en este 2023. Es directora de la revista Problema, Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho, que publica el Instituto. Actualmente dirige un proyecto del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica en la UNAM sobre la autoridad de precedente, debates teóricos y problemas prácticos. Entre sus líneas de investigación se encuentran el precedente judicial, filosofía del derecho, metodología en la filosofía del derecho, interpretación jurídica y razonamiento judicial. Ha realizado estancias de investigación en las escuelas de Derecho de la Universidad de Granada, España, y de la Universidad de Friedrich Alexander, Alemania. Doctor Ricardo Sepúlveda. Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, abogado por la Escuela Libre de Derecho, con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Profesor de Jurisprudencia y de Control de Convencionalidad en la Facultad de Derecho de la UNAM y de Teoría Constitucional en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Panamericana. Es autor de 5 obras y ha publicado más de 50 artículos especializados en revistas de México y del extranjero. Fue director de Políticas Públicas de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, consejero ciudadano en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y consultor internacional en la Organización de los Estados Americanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fue director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, área responsable del Semanario Judicial de la Federación. Actualmente es coordinador general de compilación y sistematización de tesis del Poder Judicial del Estado de México. Demos la bienvenida a la doctora Sandra Gómora Juárez y al doctor Ricardo Sepúlveda Higuinis. Los acompaña el doctor Juan Carlos Abreu y Abreu, director del Centro de Investigaciones Judiciales, quien fungirá como moderador de este evento y a quien cedemos el uso de la palabra. Bien, muchas gracias. En primer término quiero decir que me siento terriblemente feliz de estar al lado de 2 grandes personajes. Por supuesto, en un muy primerísimo lugar, a doña Sandra Gómora, a quien le tengo no solo un respeto académico, intelectual, es una de esas mujeres jóvenes que están pujantes en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación, ariete que abre un importante vector para que los jóvenes estén discutiendo sobre los temas que son cardinales en materia jurídica. Y también, por supuesto, a don Ricardo Sepúlveda, muy querido, muy admirado y además de todo, pues compañeros de la misma trinchera, ¿no? Camaradas de la misma trinchera. Estamos en una fecha señera. Prácticamente el día de mañana se cumple 1 año de la entrada en vigor de nuestra nueva ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México. A 1 año, ciertamente tenemos que hacer un primer balance sobre las instituciones, las figuras que quedaron plasmadas dentro del ordenamiento. De las más emblemáticas, yo creo que son 3 los grandes temas, los buques insignia de nuestra ley orgánica. En primer término, no hay que dejar de lado, interculturalismo jurídico y sala de asuntos indígenas han significado una verdadera revolución a nivel continental. Solo hay 2 tribunales de la misma condición, uno en el hermano estado de Oaxaca y el otro aquí en el Estado de México. Además de todo, parece ser que nuestra sala de asuntos indígenas tiene algo más de dientes que nuestra hermana de Oaxaca.
Segundo tema que resulta ser fundamental, la participación de los amicus curiae en la resolución de asuntos relevantes que son de importancia, en los que la sociedad civil tiene interés. Y el tercero, la incorporación de el precedente judicial, jurisprudencia por precedente, que de alguna manera responde, claro, y hay que decirlo de manera diáfana, responde un poco a la motivación que dio la reforma a nivel federal de hace unos cuantos años, de 2021. ¿Voy bien? Ciertamente con peculiaridades muy propias de nuestra entidad federativa. Claro, sigue la jurisprudencia por reiteración, no rompemos con esa tradición, sin embargo, acortamos de 5 sentencias a 3, que me parece maravillosa. Acortamos no solo tiempos, sino la posibilidad de que haya una dinámica bastante peculiar, muy a diferencia de a nivel federal. Precedente judicial, ya lo decía, fundamentalmente ataca principios, se requiere el voto del pleno, ya estamos a punto de consolidar estos plenos regionales, ¿no? Sin embargo, ya tenemos nuestro primer precedente. Qué bueno que hay compañeros jóvenes, universitarios, porque hacia ustedes está dirigido este congreso y este tema en especial. Les anticipo, compañeros, hay que estudiar el derecho ya de otra manera, no con los códigos, sino a través de los criterios emitidos en las sentencias emblemáticas que se vayan produciendo en la entidad. Así que si su maestro, su profe de la universidad llega con su codiguito bajo el brazo, empiecen ya a desdeñarlo, exíjanle que ya traiga casos emblemáticos sobre los cuales ustedes puedan charlar. Otra de las figuras que es absolutamente innovadora, no tiene comparación con ningún otro procedimiento en la República Mexicana, es el precedente por consideración. Chicos, ahí va el asunto. Ustedes van a ser abogados litigantes y como abogados litigantes van a poder recurrir a sentencias ejecutoriadas de un juez que sea par de aquel que les está llevando la causa, y ustedes podrán persuadirlo a partir de, persuadir significa tratar de conducir el criterio del juzgador hacia lo que ustedes vieron de idóneo dentro de la decisión de su par. Esta persuasión obliga al juzgador bien a adherirse o también a separarse, un poco como en el modelo norteamericano el distinguishing, ¿no? Pero argumentando, debe dar razones el señor juzgador para decir por qué se separa del criterio de su par. Compañeros, esto resulta ser absolutamente revolucionario. El tema, precedente judicial, no solo resulta ser cardinal, importantísimo en este congreso y en otros tantos eventos que vendrán. Por eso yo les sugiero que estén muy al pendiente de todas las labores académicas que desarrollamos aquí en Escuela Judicial y en el Centro de Investigaciones. Se van a detonar interesantes eventos. Decía, precedente judicial implica todo un gran tema y estoy prácticamente al lado de grandes conocedores, jurisprudencia y precedente judicial. Quiero darle en primer término la palabra a mi muy admirada y muy querida doctora Sandra Gómora. Por favor. Buenas tardes a todas las personas que están aquí en el aula. No puedo más que estar muy agradecida por esta amable invitación que me han corrido para participar en este congreso. Para mí es un gran honor y una gran satisfacción poder acompañarles y poder reflexionar sobre temas que me resultan absolutamente apasionantes. Así que
no podría haber un mejor escenario para poder intercambiar ideas con cada uno de ustedes. Por supuesto, quiero agradecer a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al doctor Ricardo Sodi, al doctor Ricardo Sepúlveda y por supuesto también al doctor Juan Carlos Abreu. Les decía que para mí es un gran honor y además me causa una gran emoción estar en este evento porque hace ya algunos años resulta ser que justamente el Tribunal Superior de Justicia del Estado fue objeto de estudio, siendo yo una estudiante de maestría en la UNAM, y me di a la tarea de visitar en múltiples ocasiones a los colaboradores del tribunal, las instalaciones del tribunal, algunas horas en los acervos históricos del Congreso, etcétera. Y entonces tengo un vínculo afectivo muy relevante con el tribunal porque en ese momento se abrieron las puertas de la reflexión para muchos temas que me inquietaban en aquel tiempo y que todavía me inquietan ahora y que se han convertido a lo largo del tiempo en mi línea de investigación principal, que es el precedente judicial. De modo que el hecho de poder reflexionar, comentar, analizar, criticar desde el ámbito académico lo que hemos estado haciendo y cómo lo hemos estado haciendo es fundamental. Ya comentábamos hace un momento en la sesión previa y en los espacios entre sesiones que es precisamente la mirada crítica la que nos permite alimentarnos y retroalimentarnos y repensar cómo hemos hecho las cosas y cómo las estamos haciendo. Entonces, tengo este vínculo muy importante con el tribunal y bueno, me interesa muchísimo también escucharles. Y bueno, dicho esto y agradeciéndoles por destinar un poco de su tiempo a esta sesión, voy a pasar a comentar y articular la presentación que he preparado para ustedes y es que me gustaría articularla en 4 bloques, en 4 secciones. Estos 4 puntos me parecen fundamentales porque en este momento o en esta charla vamos a hablar de algunas reflexiones sobre precedente y federalismo judicial. El Congreso ha discutido y ha hablado en diferentes sesiones desde muchos ángulos sobre el federalismo en general, pero yo intentaré dedicarme únicamente a lo que toca y corresponde al precedente judicial. Entonces, una primera sección, una primera aproximación, se va a dedicar a plantearnos por qué importa hablar de esto. Y creo que esta es una pregunta fundamental antes de entrarle al resto de los temas que pueden resultar interesantes. En un segundo bloque de reflexión me gustaría comentar algunas líneas sobre la noción, el concepto de federalismo judicial, para pasar a un tercer bloque. En el tercer bloque vamos a intentar armar una conexión entre precedente y federalismo judicial. ¿En dónde están estos puntos de unión? ¿En dónde está esta reflexión? Y finalmente concluiré en un cuarto bloque con algunos retos y perspectivas que veo en la conexión entre estos temas. Primero que nada, pedirles por supuesto que le den una oportunidad a la reflexión. Sé muy bien que no necesariamente partimos todos de un mismo presupuesto, ¿no?, conceptual, teórico. Entonces les invito a acompañarme en este camino y vamos a ver cómo resulta. ¿Por qué importa el primer bloque? Bueno, esta pregunta, les decía, me parece fundamental, a pesar de que podría resultar o parecer banal. ¿Por qué importa hablar de este tema? Pues es un congreso de federalismo, ¿cuál es el sentido de...? No, bueno, es que al plantearnos la importancia de estos temas, al nombrar las cosas, empiezan a tomar forma y empiezan a ocupar un espacio en la sala y me parece que eso es fundamental. Además, el federalismo judicial es un debate abierto, es un concepto que suscita debates que están en, digamos, continua construcción y van a seguir en construcción. Es decir, no estamos reunidos a hablar solamente de sucesos históricos, estamos construyendo ese camino, esa historia todavía, es un debate abierto. Además, tampoco es autoevidente, me parece a mí, que haya una relación cercana o directa entre federalismo judicial y precedente.
esa relación tiene que ser explicitada. Hasta ahora no hemos destinado esfuerzos a explicitar cuáles son esas relaciones. Y por otra parte, tampoco es unánime ni uniforme la reflexión que hay en torno a estos temas. Si bien se discute y se debate, va a haber muchas razones en diferentes ámbitos que tiran hacia direcciones distintas. Es decir, no es un debate uniforme, no es un debate unánime y por lo tanto estamos en un terreno disputado. Es decir, esta construcción está sucediendo, está ocurriendo y me parece que hay que partir de ahí. ¿Por qué importa? Por todas estas razones. Pero hay más elementos en la reflexión que nos permiten mirar por qué importa. Y daré 3 líneas, 3 razones que luego vamos a articular en el siguiente bloque. La primera razón tiene que ver con, ya lo mencionaba el doctor Abreu, la reforma de 2021 a la Constitución, la reforma en materia de precedentes. Hubo grandes cambios a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el ámbito judicial, pero concretamente lo que hace a la incorporación de la figura del precedente judicial es una figura absolutamente novedosa. Y la modificación o la incorporación en el 94 constitucional, que nos habla ya de contemplar las razones que justifiquen las decisiones contenidas en la sentencia de la Corte, en las sentencias de las salas, con la votación requerida, es un cambio monumental en la forma de procesar, razonar, utilizar y emplear precedentes. Ustedes notarán que puedo a lo mejor cambiar de usar la denominación jurisprudencia precedente porque la usaré de manera intercambiable. En otros foros o en otros espacios he hablado un poco más de este libro, de un análisis conceptual del precedente, que además he tenido la fortuna de que algunas de las personas que nos acompañan en esta aula me han hecho el favor de leerme y comentarme y soy muy agradecida por eso. Pero en ese trabajo en particular hago una invitación en el nivel teórico de aproximarnos a entender el concepto de precedente en términos muy amplios como una decisión autoritativa previa que un tribunal emitió a efectos de que sirva como guía para la resolución de problemas futuros, de decisiones futuras. Mírenlo como una respuesta adelantada a problemas que van a seguir llegando y que van a seguir presentándose. Y esto en buena medida ya lo veníamos haciendo, pero no teníamos un aparato conceptual mucho más desarrollado y especificado y no habíamos entendido de esta forma nuestras labores. Entonces, en aquellos entonces que les hablo, un poco un paréntesis, mi inquietud fue ¿qué estamos haciendo cuando hacemos jurisprudencia, cuando decimos que hacemos jurisprudencia? ¿Está pensando lo mismo este tribunal que este tribunal cuando está haciendo jurisprudencia? ¿Tenemos claridad conceptual de qué estamos haciendo? Esa era mi inquietud por ahí de 2003. Y esa sigue siendo mi inquietud en 2023. Hemos dado algunos pasos en ese sentido, pero en el núcleo de la discusión está la claridad conceptual, está cómo entendemos nuestros conceptos y nuestras prácticas. Bueno, vuelvo entonces a la cuestión de la reforma de 2021. Y es que la incorporación del concepto de precedente en esta reforma nos invita precisamente a una nueva reflexión. He dicho en otros foros que para mí es algo así como la materialización de una tesis teórica, de una tesis conceptual. El hecho de ver que podemos tener criterios interpretativos sin necesidad de reiteración, entre otras cosas. Entonces, este cambio radical, bueno, pues dio paso a muchos cambios, entre otros el inicio de la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación y marca justamente un parteaguas también en este momento. Entonces, ¿por qué importa? Porque estamos en otro momento constitucional. Una segunda razón de por qué importa hablar de esto tiene que ver con el momento de transición y con la conexión que tiene este momento de transición con un determinado imaginario jurídico constitucional. Y en un momento vamos a un poco comentar sobre esto. Les decía que la idea de aproximarnos a la cuestión desde
una visión conceptual, les digo yo, pongámonos las gafas conceptuales para concentrarnos solo en el concepto de precedente y dejar un poco al margen otras discusiones que enturbian esta discusión. Pensemos en el concepto de precedente en estos términos. Y entonces miramos el concepto de precedente, que nos exige una determinada forma de entender el papel de los tribunales, que no es solamente ya un papel limitado aplicador, y esto lo he dicho también en otros sitios, sino que nos invita a otros procesos. Y no solamente porque nos parezca interesante, es que tenemos un contexto constitucional distinto a aquel en el que se crearon nuestras instituciones jurídicas. Y creo que esto nos obliga a pensar y repensar muchas categorías conceptuales. Esta reforma, en todo caso, lo que hizo también, o esta unión de la reforma con ahora mirar la transición que está generando y conectando esta cuestión con el imaginario jurídico constitucional, nos da muestra o nos da cuenta de que se trastocan muchos de los elementos sobre los que se construye ese imaginario jurídico constitucional. Este imaginario jurídico constitucional, que es un concepto, una categoría que ha planteado José María Serna en nuestros textos, se entiende como una forma particular de concebir la organización, las funciones y la misión del Estado y de sus instituciones. Yo diría, imaginario jurídico constitucional, una forma particular de entender el papel de los tribunales, su estructura, su función y hacia dónde va. Entonces, lo que nos da cuenta esta reforma y esta transición es que no estamos en el mismo momento constitucional antes de la reforma de 2011 ni la de 2021, y mucho menos las reformas que tuvieron lugar siglos atrás. Estamos en otro momento constitucional. Y esto me lleva a una tercera razón para cerrar esta idea general, que es que los tribunales están llamados a cumplir una misión específica en el constitucionalismo de derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Lorenzo Córdoba en alguna de las mesas durante este congreso, y ya decía Lorenzo que cuando hablaba del constitucionalismo moderno hay varias técnicas para limitar al poder, y una de esas técnicas son los derechos humanos. Bueno, pues resulta que ahora en el centro de toda la discusión, en el centro de todas las labores de las autoridades en cualquier ámbito, están los derechos humanos, está la protección de los derechos humanos. Y esa misión central o esa misión particular se suma precisamente a una nueva configuración de estas funciones, de esta misión, de este imaginario jurídico constitucional, y le va agregando, digamos, unos elementos a esta construcción que vamos a ir planteando cómo se articula entre sí. Entonces, hasta ahí, digamos, va avanzando la reflexión. Gracias. Bueno, y entonces, esto me lleva al segundo bloque, que es el bloque de federalismo judicial. Y por federalismo judicial ya, digamos, se ha hablado muchísimo y se ha estudiado muchísimo, hay voces muy autorizadas que han reflexionado sobre esto, pero básicamente estamos hablando de la coexistencia de dos órdenes, el orden local, el orden federal, y de la distribución de tareas y competencias entre estos dos órdenes a nivel del poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué le toca a quién para traer a colación, ¿no?, este lindo título del primer congreso? ¿Qué competencias, qué actividades, qué misiones le toca a cada uno de los tribunales en estos órdenes? Y esta forma específica de distribución de competencias o estatal, ya lo decía también el doctor Carpizo para citar las fuentes, es precisamente que la distribución de competencias específicas le da autonomía a los órganos. La distribución de asignar específicamente qué órganos son responsables o competentes de resolver qué cuestión es parte de la autonomía que tiene cada uno de los órganos que participan en esta forma de organización.
Y esta distribución de competencias, esta distribución de capacidades jurisdiccionales es lo que conecta o da sustancia precisamente al federalismo judicial. Y esta forma de organizar las labores que van a llevar a cabo los tribunales en el ámbito local y luego cómo van a llevar a cabo esta comunicación con los órganos jurisdiccionales federales, hasta dónde llega la tarea de cada uno de ellos y luego cómo se alimentan, se retroalimentan y se estructuran. Y se ha hablado de varias formas en las que se expresa el federalismo judicial. Por lo menos 3 principales que otros autores han, digamos, planteado. Yo seguiré aquí a Víctor Collie sobre 3 formas principales, porque aquí me parece que está el núcleo que abre la puerta para invitar al precedente a esta discusión. Y esas 3 formas de expresión son el federalismo judicial como casación, el federalismo judicial como control constitucional local y como control constitucional general, ¿no? Estas 3 posibilidades son formas en las que se expresa esta forma de comunicación y organización de las competencias entre niveles. La primera de ellas, del federalismo como casación, hay personas muy eruditas y académicos que han hablado profundamente sobre esto, de los que podemos aprender muchísimo. Pero en este momento no es esa nuestra discusión, esta discusión vigente, muy nutrida y que seguirá construyéndose también en torno a si y en qué medida los tribunales colegiados de circuito deberían revisar o no las sentencias de los tribunales locales. Esta es una discusión del federalismo de larga data que ha, digamos, aportado muchísimas reflexiones y en la que no hay tampoco un acuerdo. Decíamos, no hay uniformidad, no hay unanimidad, grandes mentes han discutido esto y no han llegado a una única respuesta. Así que esa es una de las expresiones y no me referiré a ella, sino que pasaremos a las otras 2 expresiones del federalismo como control de constitucionalidad local y control de constitucionalidad general. Y estas 2 me parece que abren un campo fértil para invitar al precedente y debatir sobre el precedente judicial en el ámbito local, porque entonces se va configurando un camino que nos lleva a discutir estos temas. Bueno, el hecho mismo de estar aquí reunidos hablando de estos temas es, creo yo, una gran maravilla, algo que años atrás no nos imaginábamos, no nos planteábamos siquiera. Eso no era un tema de discusión. Hoy es un tema de discusión y es una tarea pendiente, porque vamos construyendo en ese sentido. Paso aquí al tercer bloque. La conexión entre federalismo judicial y precedente. La noción que ya vimos de federalismo judicial no es una noción estática, es una noción cambiante que nos invita a repensarla y repensarla, en tanto que nuestra Constitución tampoco es estática y también está transformándose. Entonces nos toca estar pensando y repensando qué corresponde hacer en cada momento constitucional que estamos viviendo. Y si bien es cierto que nuestra propia Constitución regula, digamos, las funciones, las actividades de los poderes judiciales locales, ¿no?, en el 116, fracción 3, también es cierto que cada una de las reformas que ha sufrido la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos han dado o han articulado un eslabón más en esta cadena de construir un discurso o una idea hacia el federalismo judicial precedente, que es el tema que a mí me interesa. ¿Cómo es que podemos hablar de este tema y cómo es que sí es pertinente y cómo es que necesitamos reflexionar sobre esto? Decía que uno de estos hitos ha sido precisamente la posibilidad de incorporar la reforma en materia de derechos humanos de 2011, ¿no?, específicamente el caso Radilla Pacheco y la recepción que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ese caso donde se condena a México, y entonces se plantea por primera vez discutir cuáles son las responsabilidades del Estado mexicano respecto de esta sentencia interamericana. ¿Qué le toca hacer a los órganos jurisdiccionales desde sus trincheras?
Y entonces este hito en particular que se va, digamos, recibiendo a través de la Suprema Corte, nos plantea un antes y un después, que llevamos muchos años discutiéndolo, pero que no termina de afianzarse plenamente en nuestro contexto. Y es que antes de 2011 había una sola posibilidad, que era el control constitucional concentrado, y después de 2011 se abrió un abanico de posibilidades, porque ya no era solamente el control constitucional concentrado, sino también la posibilidad de llevar a cabo control difuso de constitucionalidad, y ya no es solamente un solo parámetro para contrastar ese control, ya no solamente se contrasta contra la Constitución Federal, sino que también se incorpora un nuevo parámetro que es la convencionalidad, ¿no? El control de constitucionalidad / convencionalidad. Y esto tiene un impacto directo en la noción del federalismo judicial. Ya no es que los tribunales locales deban mantenerse al margen de sus funciones y que únicamente deban ocuparse de aplicar la norma jurídica local. Es que esto está en el artículo 1 constitucional, es una obligación de todas las autoridades jurisdiccionales llevar a cabo este control difuso de constitucionalidad en el ámbito de sus competencias y además, otra vez, en el centro, la protección de los derechos humanos. Esto es, ya lo decía el doctor Abreu, ha sido un cambio monumental en el imaginario jurídico constitucional. Lo hemos venido procesando poco a poco, pero esto no es menor, es que es un cambio radical que había sido reiterado y reiterado por la Suprema Corte en sus propias jurisprudencias, de que no era posible hacer esto. Llega la sentencia de la Corte Interamericana y en el expediente, el varios 912 de 2010, se hace este análisis, se dice qué tenemos que hacer, cómo tenemos que llevar a cabo este control, qué deben de hacer los tribunales, cómo lo deben de hacer, y entonces están llamados a llevar a cabo una tarea que jamás antes se les había pedido hacer, jamás antes se había considerado que esto fuera posible, estaba vetado de hecho. Y esta es una discusión del federalismo judicial. ¿Qué son entonces estas cuestiones sino transformaciones en la forma de entender las funciones de los tribunales? ¿Qué son sino cambios en la forma de entender los alcances de lo que lleva a cabo, de las actividades que llevan a cabo los tribunales? Y digo los tribunales en general, no estoy hablando solo de la Corte, todos los tribunales. Luego llega la Constitución, una reforma constitucional adicional, llega la reforma de 2021 que comentamos recién en materia de precedentes, y esto incorpora una figura nueva que nos parece disruptiva, también nos parece complicada, nos parece que llega a, digamos, irrumpir en un escenario que funcionaba muy bien. Y bueno, aquí recuerdo un poco algunas sesiones que he tenido de clases, sobre todo en los poderes judiciales locales o en la Escuela Federal de Formación Judicial. Y recuerdo mucho esta pregunta porque es muy, digamos, representativa de lo que nos ha causado esta reforma. Y una pregunta que decía, ¿pero para qué se incorpora el precedente si antes estábamos muy bien? ¿Qué necesidad de complicarnos la vida? Y me pareció maravillosa la pregunta, porque nos revela en efecto que antes de esto ni siquiera volteábamos a ver a la jurisprudencia. Ahora nos parece que antes todo era maravilloso y que antes no teníamos ningún problema, pero no era así. En realidad me parece que esta incorporación nos ha permitido ser autocríticos, nos ha permitido repensar cosas que ni siquiera eran objeto de diálogo, estaban ahí como un mueble en el panorama que nadie tocaba, sí había algunos autores, uno aquí presente, que hablaba de jurisprudencia, pero eran pinceladas que casi no se miraban en el horizonte. Entonces miren ustedes que esta incorporación adicional marca un hito más, un eslabón más en esta cadena de construcción. Pero tienen todos estos un común denominador, y es que nos obligan a volver a repensar nuestro imaginario jurídico constitucional.
Y es que desafortunadamente no podemos entender lo que se requiere o lo que requieren estos hitos constitucionales con los mismos insumos o con las mismas instituciones que teníamos antes del constitucionalismo de derechos humanos. En el constitucionalismo fundacional, como lo ha llamado Roberto Gargarella, se discutían otras cosas. Lo importante era la división de poderes, cómo estructurar los órganos. La importancia de las instituciones y las discusiones radicaban en otras discusiones. En este constitucionalismo de derechos que estamos viviendo hoy, la importancia está en cómo protegemos, optimizamos y aseguramos los derechos humanos. Todas las actividades de cualquier autoridad del Estado deberían girar en torno a esta misión fundamental. El problema es que, claro, tenemos una parte dogmática de la Constitución muy rica, muy robusta, muy completa, pero por otro lado no hemos hecho cambios importantes en la parte orgánica. No nos hemos detenido a mirar si en efecto nuestras instituciones, aquellas que se generaron en el constitucionalismo fundacional para las misiones de ese momento, satisfacen hoy y cumplen hoy con esta alta misión de proteger y garantizar derechos humanos. Entonces, vean ustedes que el cambio, que a lo mejor lo platicamos en 5 minutos, es monumental, es gigantesco, que no encuentro las palabras para dimensionar lo que nos toca hacer. Pero el tema es que ni siquiera nos hemos preguntado por qué es importante. Gracias a estos espacios nos lo preguntamos ahora y nos toca ver por qué es importante, pero esta, digamos, articulación, trabajar en esta trayectoria constitucional para ir delineando el imaginario jurídico constitucional, pues requiere instituciones que acompañen este proceso, requiere a personas, funcionarios y funcionarias que se ocupen de asimilar este proceso, de ser ejecutores de esta transformación, de ser justamente quienes conduzcan los vehículos de estos ejercicios. Y esto ya es una realidad del federalismo judicial, es decir, no es algo que estemos conversando para que en el futuro suceda, es que ya está sucediendo, ya lo estamos viviendo y de pronto nos está tomando, parece, por sorpresa, porque pues no hemos querido verlo, más bien, no hemos querido asumir pues ese reto que es gigantesco. Así pues, me parece que el cauce natural de esta transformación, de estos procesos, recordemos, federalismo judicial, en su vertiente, en su expresión, control de constitucionalidad local, control de constitucionalidad general, reforma constitucional de 2011, reforma constitucional de 2021, nos lleva a la expresión del empleo de ciertas competencias de los tribunales locales y nos lleva a invitar a los tribunales locales a asumir nuevas competencias que no eran parte de sus funciones. Y esto es parte del constitucionalismo de derechos humanos, creo yo. Esto es una discusión que no tenía el federalismo judicial hace unos años. Por eso digo que también se trata de un concepto que está en construcción continua, de revisión, de repaso y de estar pensando y repensando qué requiere hoy el constitucionalismo de derechos humanos de los órganos jurisdiccionales locales. Y creo que este tránsito genera más preguntas. Si asumimos esta premisa como cierta, entonces se plantean nuevas preguntas y es ¿cuál es el papel interpretativo que deben cumplir los tribunales locales? ¿Cómo lo deben cumplir? Que esa es la pregunta. Y en todo caso, ¿bajo qué mecanismos deberían cumplirse? Entonces, este tránsito nos lleva a una apropiación distinta de las competencias de los tribunales, que es novedosa. Ya se venía discutiendo a lo largo del Congreso que esto es básicamente un momento histórico, un momento
nunca antes visto, un momento de diseño y rediseño de lo que está sucediendo en este momento a nivel constitucional y a nivel de federalismo judicial. Y estas preguntas, o más bien la respuesta a estas preguntas que recién planteábamos, no están dadas. Ese es el tema. Estas preguntas se están construyendo. Todas estas incógnitas, todas estas dudas, todas estas dificultades que podemos imaginarnos que se pueden desencadenar de todos estos ejercicios, pues son cuestiones inacabadas. Son cuestiones inacabadas y que además plantean un doble desafío, diría yo. Y un doble desafío porque venimos justamente de conversar del proceso de transición que estamos viviendo con el precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ahora pensamos en el proceso de articulación de los precedentes a nivel local, pues se trata de un proceso adicional, de una complejidad adicional. Es un doble desafío, vamos a llamarlo, que no se articula de la misma forma necesariamente conversábamos hace un momento. Pues bien, esto me lleva al cuarto bloque, para ir redondeando estas ideas y podamos ir concluyendo. Creo que hay unas ciertas coordenadas básicas, unos ciertos puntos necesarios que habría de considerar el federalismo judicial en su tarea de incorporar al precedente. Son coordenadas genéricas, básicas, que habría que pensarse y que habría que considerarse en un diseño potencial de esta incorporación. Y uno es que los tribunales locales, en el ejercicio de sus competencias interpretativas, obviamente en el ámbito de su competencia, el orden legal y constitucional local, debe ser una tarea que se asuma con seriedad y que se lleve a cabo de manera permanente. Un segundo punto, dados los retos que se plantean con esta transición, es la formación y la capacitación permanente. Es decir, estas categorías conceptuales, estos cambios están ocurriendo de manera permanente y nos obligan a estar constantemente pensando y repensando cómo utilizar nuestras instituciones jurídicas, porque esos son herramientas que hemos diseñado para servirnos de ellas, para que nos funcionen y nos ayuden a proteger derechos humanos, en este caso. Un siguiente punto es la presuposición de mecanismos de revisión y compatibilidad con precedentes de los tribunales federales. Es decir, ahora mismo ocurre la creación constante de criterios interpretativos a nivel federal que tienen aplicación local y entonces el desarrollo local de esta institución necesariamente va acompañada de un sistema de revisión y compatibilidad de los criterios cuando se generen, porque claramente estamos en un sistema de precedentes verticales en el que los tribunales locales están obligados por la jurisprudencia de la Corte y entonces podemos imaginarnos escenarios en los cuales sea compatible un criterio local con el criterio de la Corte, pero esto siempre puede cambiar. En 2 meses puede salir un nuevo criterio de la Corte que haga incompatible el criterio local. Y entonces estos mecanismos deben funcionar de manera muy óptima para encontrar justo este diálogo jurisprudencial. Se presume también entonces la comunicación accesible, eficaz, por vías accesibles a las personas que son los destinatarios del precedente, que estén al alcance de aquellos que puedan servirse de estos criterios. Entonces este debe ser también un sistema de comunicación eficiente. Por supuesto el área de revisión, cotejo, publicación, gestión de criterios que puedan estar también a la mano para las personas que necesiten aplicarlos, porque además ahí está la fortaleza de la aplicación de la reforma y de estos cambios. La transición no se da sola, la transición la hacen las personas que se sirven del sistema de precedentes, que los usan, que los invocan, que los aplican. Entonces es una transición que se va construyendo. Entonces me parece que en lo inmediato tenemos ya tareas, una agenda muy completa, muy robusta de cosas que hemos de trabajar. Una de ellas es nuevamente trabajar en la comprensión conceptual del precedente judicial,
mirar la trayectoria constitucional en este binomio federalismo judicial precedente, que nos va a dar un contexto específico desde el cual estamos mirando esta transición, y también nos va a conducir a retrabajar este imaginario jurídico constitucional, a reconstruir este imaginario jurídico constitucional, que ya no se integra con los mismos elementos que se integró en algún momento previo. Ahora tiene nuevos elementos que hay que poner en la ecuación. Y por supuesto, esta no es una tarea únicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una tarea a la que han de sumarse, creo yo, los tribunales locales, y que deberán de asumir estas competencias de la forma más diligente, seria posible para ir perfeccionando. Ya les decía, esta apropiación es un momento básicamente histórico. No hay respuestas diseñadas, no hay soluciones específicas. Hay ejemplos de instituciones muy exitosas, ¿no?, de cómo ha ido trabajando la Suprema Corte sus propios precedentes, y hay muchas áreas de oportunidad que se han discutido en muchos otros espacios, pero no hay a nivel local un ejercicio así previamente. Entonces, a mí me parece que esta es una gran oportunidad para construir justamente instituciones que acompañen este constitucionalismo de derechos. La respuesta no es obvia, tampoco es unánime, sé que vamos a diferir seguramente, pero pues aquí estamos reunidos para esto. Así que muchísimas gracias por su atención. Con esto yo concluyo. Gracias. Me quedan muchas preguntas y creo que habrá un momento idóneo para ponerlas sobre la mesa. No quiero hacer una recapitulación, sino más bien un comentario que funcione como nota de pie de página. Sí, ciertamente vamos a tener no solo que entender el derecho de otra manera, estudiarlo de otra manera, sino tener la convicción de que este nuevo modo de entender y de estudiar el derecho tiene un impacto muy importante en el justiciable, que al fin y al cabo es lo que importa. Nosotros podemos echar mucha palabrería sobre la jurisprudencia, el precedente, la función jurisdiccional, el federalismo, pero en realidad es en el día a día, a ras de suelo, donde se necesita impartir justicia. Ahora, sí resulta ser fundamental el cambio al que la doctora Gómora hacía alusión. De alguna manera vamos claudicando del modelo tradicional, y por eso cuesta trabajo, del modelo tradicional exegético, ¿verdad?, en el que todo bajaba de la norma, ¿verdad?, y el juez cumplía una función casi muda de aplicación, ¿correcto? Eso ciertamente en el desarrollo, en la evolución del Estado de Derecho democrático, y donde hay un muy fuerte componente de derechos humanos, tiene que quedar de lado. No solo el máximo tribunal, sino los tribunales locales tienen que discutir y debatir sobre principios, que es precisamente a donde pega el precedente. Por eso no nos despojamos de la jurisprudencia. La jurisprudencia pega a nivel de regla, sin embargo el precedente pega a nivel de principio, y esto resulta ser fundamental. Ayer hablaban algunos, no voy a hacer alusión, algunos ponentes, ¿verdad?, sobre la problemática del gobierno de jueces. La pregunta es, ¿y por qué no? ¿Qué lo impide? Si de alguna manera la evolución de nuestro Estado, del Estado mexicano, nos impele a ello, ¿por qué no? ¿Y por qué no interpretar a partir de un modelo que ya está ciertamente puesto sobre la mesa? ¿Por qué no hacerlo, no? Y además de todo, romper con esa visión exegética, con esa mera aplicación de la ley por la vía de la subsunción, y la posibilidad de establecer mecanismos interpretativos en nuestras decisiones jurisprudenciales, ¿no? Doy pauta ahora al doctor Ricardo Sepúlveda para que nos dé cuenta de sus planteamientos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Ha sido un gusto escuchar
a la doctora Gómora. Es también un gran gusto el poder tener a nuestras amigas magistradas y magistrados aquí presentes, a las estudiantes, a los estudiantes, a los abogados y abogadas postulantes. Me parece que la presencia de ustedes habla de la importancia que tiene este tema, y quiero comenzar por contarles, aunque sea una cosa preliminar, que en el origen de la preparación de este congreso no estaba el tema del precedente y el federalismo judicial, y que en algún momento se planteó, y con muy buena decisión, y es lo que nos tiene hoy aquí, y creo que con lo que hemos escuchado de la doctora Gómora no cabe duda de que hay una muy cercana relación. Todo lo que nos has dicho nos sirve mucho, máxime a mí, que estoy ahora en la tarea y en la responsabilidad de echar a andar, no en la teoría, sino en la práctica, el sistema de jurisprudencia, el nuevo sistema de jurisprudencia. Y fíjate que no había caído yo en la cuenta de que efectivamente estamos a un día del aniversario de la nueva ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Entonces, bueno, yo quisiera también hacer algunas reflexiones, algunas aportaciones. No van a diferir mucho, Sandra, de lo que tú dijiste, quizá más bien van a ir en el mismo sentido, pero espero que abonen algunas reflexiones y algunos datos que también quisiera compartirles. Decidí llamarle así a esta conferencia o ponencia, como le quieran llamar, la importancia de la jurisprudencia de los poderes judiciales de las entidades federativas. Me quiero enfocar mucho a esa última parte que tú trataste, y es por qué es importante y por qué tenemos esa brecha entre el dinamismo que tiene la jurisprudencia a nivel federal y la distancia que se da con la jurisprudencia a nivel local. Hago la aclaración de que voy a usar indistintamente o en un término muy amplio el concepto de jurisprudencia. Lo voy a usar como función de aplicación de la ley, como generación de criterios o de precedentes. Lo voy a usar de esa manera porque cuando haya necesidad de hacer alguna presión la haré, pero porque creo que se aplica de una manera más general para los propósitos de esta charla. Lo primero que quisiera resaltar es efectivamente el nuevo rol que tiene a nivel, pues no solamente de nuestro país, de nuestro estado, por supuesto, sino del mundo en general, la jurisprudencia. Repito, como función, como término general, ¿no? Vivimos un nuevo momento donde esto ha tenido un cambio, ¿no? De aquel legalismo a sistemas jurídicos mucho más judicializados, en donde lo que se busca pues es efectivamente sistemas jurídicos con más contenido de justicia que de legalidad, para decirlo en pocas palabras. Y eso ha sido un avance, ¿no? Ahora bien, quedan muchas cosas todavía por hacer. Pero eso nos lleva a pensar, y a mí me gusta reflexionarlo así, de que efectivamente las fuentes, estamos hablando de dos principales que crean el orden jurídico, la ley por un lado y la aplicación de la ley por parte de los jueces, la jurisprudencia por otro, las debemos entender como armonizables, como complementarias, no y por lo tanto como balanceadas. Tan importante es una ley bien hecha como una jurisprudencia que aplica la ley con la correcta interpretación, entendiendo cabalmente el caso en el que aplica esa ley y genera un criterio, ¿no? Cuando un sistema le quita importancia, aplica en menor medida una de cualquiera de las dos fuentes, pues se distorsiona, ¿no? Y eso en el entendido de que hay países que tienen diferentes sistemas, hay unos donde tienen mucho más preponderancia una que otra, pero aún así yo diría que lo importante es
esta armonización entre las fuentes. Y lo que aporta la jurisprudencia como fuente de derecho, para decirlo también en pocas palabras, y coincidiendo contigo, Juan Carlos, es cercanía, ¿no? Una ley está más lejos de las personas que una sentencia, que un juez. Ya con eso hacemos de un sistema jurídico un sistema más humano y por lo tanto más justo. Eso es el gran debate, el gran reto. A mí también me pasa eso, Juan Carlos, a veces cuando escucho y andamos en estos temas, digo, bueno, pero ¿a dónde vamos? El problema es las personas, el problema son nuestros índices de injusticia, de desigualdad, que tenemos que lograr cambiar a base de esta labor interpretativa. Bueno, entonces, este expansionismo de la actividad jurisprudencial también se ha dado en México. Y no sabes qué gusto me da, Sandra, escuchar que justo como tú lo planteas, yo también lo he pensado. Yo veo 3 momentos de avance de la jurisprudencia en nuestro país, 3 hitos: 1994, 2011 y 2021. Y lo voy a decir de una manera no tan académica y elegante como tú lo has explicado, sino de una manera muy coloquial. Yo le llamo a la reforma de 1994 la reforma del quién, a la del 2011 la reforma del qué y a la del 2021 la reforma del cómo. ¿Quién? Es cuando en 1994 se le da a la Suprema Corte la facultad de ser un tribunal constitucional, ¿no? Lo era antes de alguna manera muy limitado. En el 2011 se abre todo el capítulo de derechos humanos y entonces la jurisprudencia desarrolla el contenido de derechos humanos de la Constitución. Por eso le llamo el del qué. Y la tercera es del cómo. ¿Cómo hacemos que esa labor realmente tenga el impacto, tenga la profundidad, tenga el dinamismo que debe de tener? Pues a base de mejorar nuestro sistema, fortalecerlo, tomar de elementos de otros sistemas de jurisprudencia para que nuestro sistema sea mucho más, y yo diría que es la palabra que más se repite en la exposición de motivos respecto a este tema del sistema de jurisprudencia en la reforma del 2021 es impacto, ¿no? Se habla del impacto, pero entendido en el sentido jurídico y social, de manera que los criterios no se queden en la formalidad de su obligatoriedad por la reiteración que tienen, sino en la fuerza de su contenido y en el dinamismo de su impacto a nivel social. Y efectivamente, ese expansionismo llegó al Estado de México, ¿no? Ya llegó a nosotros, con una decisión que no me tocó participar en ella. Aplaudo que se haya llevado a cabo, la vi yo estando desde la Suprema Corte, y sí debo decir, eso sí es para, digamos que para un poco respaldo de lo que me tocó hacer a mí desde la Suprema Corte al frente del semanario, que muchas veces traté de llamar la atención de las ministras y de los ministros, diciéndoles hay que ir con los tribunales locales y hablar de este tema, ¿no? Y ahora estoy aquí haciendo también esa labor, porque finalmente se puede estar de un lado o de otra trinchera. Pero la verdad es que debemos de partir de un diagnóstico muy objetivo, muy realista, ¿no? Y aquí yo lo que quiero enfatizar es la brecha que hay en la elaboración, en la formación, en la emisión de jurisprudencia a nivel local. Nuestra jurisprudencia a nivel de las entidades federativas es prácticamente inexistente. Prácticamente. Ahorita voy a dar algunos datos. Es muy poco relevante, es muy poco citada. Es comparada con la jurisprudencia que hay a nivel federal, realmente se da una asimetría muy fuerte. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Yo creo que ante todo diagnóstico que se haga,
hay que tratar de profundizar en él. Tenemos ese dato, bueno, ¿y por qué ocurre? Y además, también yo soy o trato de ser de las personas que procuran entender las cosas como han sucedido, no buscando responsables o simplemente calificando de que no se quiso hacer, sino simplemente de que hay razones por las cuales las cosas son así. No somos los que llegamos ahora, los que ahora sí se nos ocurrieron las cosas que no se le ocurrieron a los de atrás. O sea, todo mundo hace en su generación lo que le corresponde hacer de la mejor manera, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Porque a base de exhortar, no creo que vamos a cambiar las cosas. Yo también eso lo suelo repetir. A base de spots y de, hombre, algo ayuda. Pero ¿por qué no vamos a la causa, a las razones que no han detonado, ¿no? Pero antes de entrar un poco a las razones y también a la importancia, quiero compartir con ustedes algunos breves datos que hemos trabajado al interior de esta coordinación de compilación de tesis y sistematización del Poder Judicial del Estado de México. Aquí está. A ver si la puedo ver yo también aquí enfrente. Ok. Bueno, esta lámina es simplemente un recuento de cuál es el estatus de la jurisprudencia en las entidades federativas. No es un análisis cualitativo, sino meramente cuantitativo. Y toma en cuenta dos elementos. Uno, el fundamento, o vamos a decir el sistema a nivel de establecimiento legal, cuáles son los sistemas que tienen un sistema, cuáles son los estados, que tienen un sistema legal, y segundo elemento, que sea consultable y accesible a nivel de sus plataformas digitales, ¿no? En segundo, efectivamente en la segunda columna, los estados que tienen un sistema con fundamento en ley, pero que no tienen un sistema, ese sistema no está disponible en línea. Y la tercera columna son los que no tienen registro. Repito, este es un estudio que hicimos meramente al interior. ¿Con qué nos encontramos? Con que estados que realmente al menos tienen un primer paso, ¿no? Son 10 estados. En cuanto a los segundos, pues que tendrían la base legal pero no lo tienen en funcionamiento, otros 10 estados. Y de los que no se tiene registro son 2 estados. Afortunadamente la buena noticia es que en el Estado de México estamos en la primera columna. Pero bueno, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de que el 31.25%, el 30% de las entidades federativas solamente cuenta con un sistema disponible en línea para la consulta de jurisprudencia. No digo que no se emitan criterios o que no haya una labor, pero al menos no hay un sistema que como tal pueda ser consultable y por lo tanto utilizable, ¿no? Bueno, esa es la brecha a la que me refiero. Déjenme también compartirles otros datos, ya no sobre las entidades federativas, sino sobre el Estado de México, porque también es bueno ver de dónde partimos, ¿no? Estas son cifras también muy generales en cuanto a la producción de jurisprudencia por parte de los órganos de poder, órganos del Poder Judicial del Estado de México en un periodo de 10 años, que es la segunda época de la jurisprudencia en el Estado y va del 2012 al 2022. En números generales hay en estos 10 años 41 tesis jurisprudenciales y tesis aisladas. El sistema de jurisprudencia era fundamentalmente por reiteración, en 5 criterios sostenidos de manera continua y un total de 229. Si uno lo divide entre 10, que son 2 años, pues queda muy fácil el promedio. Pero si lo vemos así, que es ya clasificado por años, ¿no? El rojo es las tesis aisladas y el de abajo son las tesis de jurisprudencia. Y haciendo meramente una valoración personal, no un análisis más profundo, pero lo que uno ve, bueno, aparte de que es un nivel en sí mismo bajo de producción de tesis y de jurisprudencia, es que la reiteración en cierta manera
pues ha contribuido a una poca producción de tesis jurisprudenciales. Es un primer dato, ¿no? Y lo segundo es que tiene algunos picos, como pueden ver ustedes, ¿no? Eso, la interpretación que cabría hacer así muy inmediata, pues es de que quizá depende mucho de las circunstancias, o sea, no se ve una tendencia, se ve más bien como quizá tuvo que ver con cambios de tribunales, con cambios de legislación o con cambios de personas, también puede ser. Bueno, esto no son ni buenas ni malas noticias, simplemente es la realidad sobre la que tenemos que partir. Por eso mi planteamiento, mi mensaje como título de esta conferencia es la importancia, voy atrás, de la jurisprudencia en los poderes judiciales de las entidades federativas. Algo que cuando se trabajó desde el Semanario Judicial de la Federación, acercándonos a los tribunales locales para poner a su disposición las nuevas plataformas del semanario y que se pudiera conocer mejor la jurisprudencia federal, era que la verdadera acción de la justicia está a nivel de las autoridades locales, está a nivel de los poderes judiciales locales. Es el primer contacto, es el más cercano, es por lo tanto el más importante. Y recuerdo que cuando decíamos esto frente a las propias entidades federativas, frente a las magistradas y los magistrados, jueces y juezas, encontrábamos total empatía, ¿no? Porque esa es una realidad. Y por lo tanto, si hablamos de la importancia de la jurisprudencia de los poderes judiciales en las entidades federativas, estamos hablando de la importancia por razones de justicia. Y la siguiente pregunta es: ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos para detonar esto? Porque la necesitamos. Bueno, un primer paso, efectivamente, como dice Sandra, gracias por venir a decirlo aquí, es reflexionar sobre eso, levantar la antena, darnos cuenta, ¿no? Pensar, escribir, llamar la atención sobre un tema tan importante. Y otra es efectivamente ajustar nuestra legislación. Y en ese sentido, y voy muy rápido aquí para no detenerme en esto, pero sí quiero que cuando pensemos en las reformas que se hizo a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, lo que se hizo no fue una serie de cambios o un cambio muy importante y otros más o menos, sino se hizo una reforma integral al sistema de jurisprudencia. Porque si lo vemos con esa integralidad, le vamos a entender la razón de fondo. ¿Y saben cuántos cambios identifico yo como los más relevantes en materia de jurisprudencia? 7 cambios. Los voy a enumerar muy rápido y pueden ver cómo a través de cada uno de estos cambios se da efectivamente un eje el cual giran todos estos cambios, y lo que busca es efectivamente detonar una mayor integración y producción de jurisprudencia y además una mejor calidad en los criterios que se emitan. Calidad significa sobre todo además calidad en cuanto a su estructura, pero también en cuanto a su entendimiento, en cuanto a su claridad, ¿no? El primero es, ya lo decía Juan Carlos, la disminución de 5 a 3 los criterios que son necesarios para que la jurisprudencia se forme por reiteración. Primer cambio. La razón es obvia, ¿no? Quitar costos, tiempo, ¿no? Barreras, que por eso se hizo también la reforma en la Corte. Segundo, la creación de jurisprudencia por precedente, que puede ser basta una sola resolución y puede ser regional o puede ser general para todo el Estado. Novedad esta, ya hay un precedente, una jurisprudencia por precedente, pero debería haber una por frecuentemente, para no poner términos.
3, se crea la figura del precedente por consideración, que ya también se mencionaba. Y en esto estamos muy interesados en promover que se conozca esta posibilidad por parte de quienes están en el foro, por parte de quienes pueden invocarlos en los diferentes procesos, en los juicios, que son finalmente las y los abogados que les corresponde hacer y servirse de este empoderamiento que se les ha dado en la ley y que creemos que tiene un gran potencial. Voy en 3. 4, se crean como instancias de formación de jurisprudencia las juntas plenarias, que tienen facultades en materia de contradicción de criterios, pero también tienen facultades en materia de jurisprudencia por reiteración y también tienen facultades en jurisprudencia por precedente, también pueden generarlo. Aquí aprovecho también para mencionarles que el día de mañana se va a publicar ya el acuerdo pues no de creación porque se crearon en la ley, pero de instalación de estas juntas plenarias con las cuales vamos a trabajar en los próximos meses. Y todavía hay algunos más. Uno que me parece muy, muy importante es el énfasis que hace ahora la ley cuando haya interrupción de jurisprudencia, se argumente debidamente por qué se abandona una jurisprudencia y por qué también el argumento de por qué se adopta otra. Eso es un énfasis en el criterio que subyace detrás de una decisión. Debe de estar bien razonada, bien argumentada. Y una sexta, es el cambio de la estructura de las tesis, siguiendo el modelo que la Corte también adoptó. Ahora, el hecho de que las tesis, que son esas herramientas de sistematización y de difusión de los criterios jurisprudenciales, tenga que partir de unos hechos, luego señalar el criterio y establecer la argumentación, fuerza a que quien elabora ese criterio tenga que hacerlo a manera de precedente. Lo puede no hacer, pero digamos que la estructura ya está dada. Entonces, eso es también otro. Y por último, que no tiene que ver con la forma de integración de jurisprudencia, pero que es muy importante, la creación de un área que sea responsable de toda la implementación de esto. Porque sí, puede estar ahí muy bien las ideas, pero ¿y quién lo va a implementar? Entonces se creó a nivel de ley, el primer titular fue aquí don Juan Carlos, la coordinación de compilación y sistematización de tesis a la usanza de la propia Suprema Corte, y esto nos abre un panorama fenomenal de los cambios que se pueden dar. Fíjense ustedes eso, hace poco alguno de los consejeros, no sé si fuiste tú, Pablo, pero en alguna sesión que estábamos, yo participaba en línea, decían, oye, no digamos que hubo cambios o reformas a la ley orgánica, hay un nuevo sistema de jurisprudencia, ¿no? Yo estoy seguro, voy a tratar de redondear con estos, como digo, elementos para la reflexión, de que estamos, sí, en el reto de la implementación. Estoy seguro que se va a dar porque están todos los elementos dados. Pero esto que se va a dar en el Estado de México debe de darse como cascada en todo el país, porque lo que requerimos es un sistema de jurisprudencia integral, no nada más, sí, muy bien la Suprema Corte y los tribunales federales, sino a nivel integral. ¿Por qué razón la jurisprudencia a nivel local no ha tenido el dinamismo que se requiere? Mire, hay muchas razones sin duda, pero estando en un congreso de federalismo judicial, yo diría que en parte es por ese centralismo que no solamente es orgánico, sino que en buena medida es un centralismo que también llega a los criterios. Parece ser que los criterios importantes son los de los órganos federales y no de los órganos locales, y ya hemos hecho énfasis en que son incluso más importantes, y no obstante que luego lleguen a modificarse.
pero son más importantes por la cercanía, son más importantes por la inmediatez y son más importantes porque cuando los criterios que lleguen a adoptar los órganos federales surjan desde el nivel de del primer contacto del justiciable con el juez, con su primer proceso, entonces los criterios serán mucho más cercanos a la realidad, ¿no? Entonces, todo eso nos habla de la importancia de llevar a cabo esa transformación que requerimos en materia de jurisprudencia. Y por supuesto que, para rematar, no basta con tener un buen sistema de jurisprudencia, no basta con tener unos buenos criterios, es necesario difundirlos y es necesario que se conozcan, ¿no? Pues esas son mis aportaciones. Muchas gracias por la invitación y gracias nuevamente, Sandra.